Muy buenas tardes, gracias por estar aquí y coincidir en este momento en vivo, donde ya estamos cumpliendo nuestra sesión número 10 de este programa que hicimos durante el año, que le hemos llamado a todo el programa el desarrollo de una nueva visión. ¿Por qué? Porque las cosas están haciendo de manera diferente, necesitamos nosotros, por lo tanto, actuar de manera diferente, pensar de manera diferente, y esta sesión 10 la vamos a enfocar a lo que debo hacer y debo evitar en las comprobaciones de ingresos y egresos en cuentas bancarias de mi empresa y las cuentas bancarias personales. Recuerden que esto ha sido un ejercicio que hemos desarrollado desde el mes de marzo, cuando hicimos una sesión sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, cómo se veía este año, que realmente pues, poco le hemos fallado a lo que esperábamos de ese año complejo. Y en estas sesiones, pues hemos tratado temas desde fiscales, economía, finanzas, algo de liderazgo, algo de tecnología, y pues ha sido como un rompecabezas que estamos armando. Hoy es casi la última pieza de este rompecabezas y lo que queremos que la gente que está asistiendo, nuestros clientes, nuestros amigos, los que asisten de manera presencial y los que lo ven posteriormente en nuestro canal de YouTube, desarrollen un sentido de cumplimiento fiscal cabal, adoptando buenas prácticas, pero también equilibrándolo con el deseo de crecimiento en el negocio. Y decíamos que esto es complicado porque ante tantas regulaciones, sobre regulaciones, cosas que vemos que se hacen con los recursos de una manera pública, pues pueden desalentar mucho al empresariado a seguir creciendo. Y no debemos olvidar que la empresa es una fuente de bienestar y que los que estamos metidos en esto, que es desarrollar negocio, desarrollar empresa, pues es una de las funciones importantes en la sociedad que estamos generando. A la cantidad de personas que estemos llegando de manera directa o de manera indirecta. Y tenemos que seguir cumpliendo con esa fusión y no perder el objetivo, ¿no? Decidimos hacer este proyecto porque queremos actuar con responsabilidad en este año 2025, que ya estamos por iniciar el último mes del año. Y en esta sesión 10, que es la comprobación de ingresos y gastos en mi empresa, queremos transmitirle qué es lo que deben hacer y qué evitar. Por lo tanto, en esta sesión el objetivo es que se conozcan las razones por las que se deben implementar acciones inmediatas respecto a la identificación de entradas y salidas bancarias, tanto en mi empresa y negocio, y saber cómo esto me ayuda a ser más eficiente en el entorno digital fiscal. Y para eso, pues tenemos que recordar ciertos puntos en la agenda. Primero, repasar nuevamente por qué estamos viviendo este entorno digital actual. Luego nos iremos ya directo a hacer lo que más me conviene en mis ingresos o depósitos, hablando de mi empresa y hablando de mi persona física, y lo que más me conviene hacer en mis egresos o en mis pagos o desembolsos, para finalmente llegar a la situación que ya hemos reiterado durante varias sesiones y que incluso una de ellas ahondamos, que no hay de otra más que usar sistemas, pero usar los sistemas de una manera más integrada. Ya el sistema no es nada más Excel, sino ya tenemos que integrar procesos. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí, tratar de entender todo lo que está pasando. Para empezar en este primer punto, que es un repaso del entorno digital actual, pues recordar que este Big Brother fiscal, este gran hermano, Casa de los Famosos, como ahora se llama, se ha venido perfeccionando desde el año 2014, cuando arrancó. Eh, Cada vez se le ponen elementos más sofisticados a todo este engranaje, a toda esta red más bien que se tiende a los contribuyentes para poder recaudar más. Por lo tanto, eso ocupa saber esas reglas del juego, conocer cuáles son las cosas nuevas que se están incorporando a estos sistemas y adecuarnos nosotros en nuestros objetivos, en nuestros hábitos, a operar en este nuevo entorno. Aquí les dejo unos videos que tenemos en el canal de YouTube. Pueden entrar al canal de YouTube de Obetus, suscribirse o poner ahí en este caso entorno digital, Big Brother, ahí en el buscador, y les van a traer algunos de estos videos para que los repasen y sepan a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque con en esa red
lo que ha hecho la autoridad es que han detonado un recurso que se llama vigilancia profunda y que a todos nos trae en jaque. Vigilancia profunda es desde el monitoreo para decirte que ya van a vencer tus impuestos. Como les digo, ya van a vencer tus impuestos, no que ya vencieron, hasta todos aquellos mensajes que te dicen, detectamos una diferencia, detectamos una discrepancia, te invitamos a que lo aclares, o las revisiones ya que llegan de manera directa y te invitan a que formalmente lo aclares. Estos saben que es una distorsión de todo lo que sucede y cómo se llenan los FDIs con lo que sucede en la realidad en tu estado de cuenta bancario o en la contabilidad. Pero mientras sea cierto o no sea cierto, pues a todos nos trae en jaque esto. Está provocando mucha recaudación por parte de la autoridad, porque para esto se puede ir 5 años atrás, a ver nada más errores en los FDIs o incongruencias en los FDI con lo que tú declaraste y detonan estas vigilancias profundas. Una de las sesiones, la sesión anterior que tuvimos de este programa, se llamaba precisamente así, la vigilancia profunda del SAT, los resultados, su origen y cómo actuar ante ellas. Ahí viene mucha información a la que pueden ahondar y pueden también sensibilizar con esto a su equipo de trabajo, ¿no? Y otro elemento importante de este entorno digital, pues son los FDIs, las facturas electrónicas, que cada vez se han venido también perfeccionando más. Hicimos una sesión de este programa, que es la sesión número 4, hablando de los puntos claves de cada tipo de comprobante. Y pues recordar que entonces cada transacción o casi cada transacción que sucede en mi empresa, cada depósito, cada salida de dinero, pues tiene que estar amparado por un CFDI. Voy a ahondar un poco más en esto durante el desarrollo de esta sesión, pero en sí el CFDI ha sido el chismoso de la película, ha sido el que viene y le dice al SAT, esto es lo que está pasando en la empresa de Antonio Rodríguez y para que lo contrastes tú con lo que él te dice, ¿no? Y ahí se detona ya todas las discrepancias o revisiones que quiere hacer la autoridad. Tenemos ya varios tipos de comprobantes fiscales, los de ingresos, que son los que más usamos nosotros cuando emitimos las facturas, pero también nuestros proveedores cuando les pagamos, por lo que nosotros les pagamos o los que les compramos, ellos nos emiten una factura de sus ingresos, que para nosotros es deducible. Tenemos un segundo tipo de comprobante que son los egresos, que son más que nada reducciones a mis ingresos, que son notas de crédito, devoluciones, descuentos, que esas reducciones a los ingresos son más una deducción, por eso están relacionados con los egresos, una deducción. Los de pago, que son unos de los más importantes que hay ahorita porque son los que les dicen cómo se está moviendo el flujo de efectivo entre cada contribuyente. Los de nómina, los de traslado, que son para trasladar mercancías y entregar entre cliente-proveedor, y de retenciones e informaciones de pagos. Entonces, en cada una de las transacciones que suceden en la empresa, desde vender y comprar, desde devoluciones y descuentos, de cuando hay flujo de efectivo, o cuando hay casos específicos como los pagos extranjeros, como los dividendos, pues ya hay un CFDI que va y tiene que detonar una información al SAT y con eso el SAT va armando su película o su estimativa de cómo va a estar cada contribuyente pagando sus impuestos. Pero lo más importante de este CFDI es lo que les pongo en este cuadrito. Estamos dejando evidencias del flujo de efectivo, que es lo importante, que es la sangre de los negocios. ¿En dónde? En el pago, en el CFDI del pago. Cuando hay una factura que se expide con método de pago PUE, pago una exhibición, significa que el SAT da por hecho que esa factura fue cobrada, que fue liquidada en el mes de emisión. Cuando existe una factura con método PPD o pago parcial o diferido, significa que no ha sido pagada, por lo tanto exige un complemento de pago o un CFDI de pago el día que se liquida. Y ahí va la evidencia, por lo tanto, de cuándo se pagó y en qué forma se pagó. Entonces, si todo el flujo de efectivo tiene que tener un complemento de pago o un CFDI de ingresos con método de PUE, pues entonces ahí estamos diciéndole al SAT dónde quedó el flujo de efectivo, quién lo tiene, quién lo tiene al final del mes, quién tiene esa papa caliente, ¿no?
Pero como eso no está ligado directamente al estado de cuenta bancario, sino que los FDI se detonan a través de sistemas y a través de procesos que cada empresa tiene corriendo, pues es donde surgen los retardos, los retrasos de la fecha de emisión o los errores en las emisiones, que esto, los FDIs, es lo que el SAT toma más en cuenta para hacer su fiscalización y sacar todo lo que son sus invitaciones, sus auditorías y sacar las discrepancias. Entonces, fíjense cómo este engranaje o esta red del sistema fiscal cada vez se va perfeccionando más y va y dice una información y tenemos que estar alineados nosotros con lo que sucede en la contabilidad y con lo que sucede en el estado de cuenta fiscal. El SAT está utilizando el CFDI como su materia prima de fiscalización para saber qué está pasando en las entrañas de cada contribuyente, persona moral o persona física. El sistema financiero también está detonando alertas de operaciones inusuales y también pues deja evidencias de eso cuando factura sus comisiones que cobra a cada cuentaviente, ¿no? También saben ahí que cuando recibimos más de 15,000 pesos en efectivo durante un mes en una cuenta bancaria o en una institución financiera, pues también va a informar al SAT que este contribuyente o ese cuentaviente tuvo flujos de efectivo depositados en su cuenta bancaria. Y hay otros participantes en este engranaje, como los están obligando a actuar como vigilantes, todos los que operan bajo la ley antilavado, pues tienen que dar información. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el entorno digital actual. Hay información en línea con los FDIs, hay estándares tecnológicos de información donde va todo muy definido, cada campo con catálogos definidos por parte de la autoridad. Y aparte tenemos el elemento que cada vez se usa más y se perfecciona más, la inteligencia artificial. Entonces, bajo esta suma de elementos es donde tú y yo, tu empresa y nuestra empresa, estamos haciendo negocios, estamos buscando dar un valor a la sociedad, generar ingresos y vivir nuestra vida. Y ese es el juego que nos tocó jugar a ti, a mí, a tu empresa, a la empresa que diriges, en la empresa en la que trabajas, y tenemos que conocer este entorno para saber cómo jugar este juego, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido transmitirles durante todo este año en todas las sesiones que hemos tenido. Ya con este preámbulo, con esta introducción, pues ahora sí entro al segundo punto de esta sesión, que es lo que más me conviene hacer en mis ingresos, en los depósitos. Y aquí tengo que partir por el principio fiscal de los ingresos, que no quiero que te olvides de él. Para la autoridad fiscal, todo depósito es causante de impuestos, ISR e IVA, según la naturaleza que tú tengas de tu actividad, salvo pruebes lo contrario. Entonces, todo depósito que recibe tu empresa debe ser considerado para efectos del SAT un ingreso que debe causar impuestos. O tú puedes lo contrario, que tengas un documento que diga, no, porque ese dinero lo recibí para hacer un gasto por un tercero, porque es una transferencia de una cuenta propia, porque fue una aportación de un accionista, porque fue un préstamo, salvo prueba en contrario, entonces no será considerado para impuestos. Pero cuando el SAT te pide una revisión, tu estado de cuenta, todo lo que está ahí de depósitos, te va a querer decir este principio fiscal. Entonces, teniendo en claro este principio fiscal, pues ahora sí, vamos a ver cuáles son las causantes más comunes que en mi empresa persona moral generan los depósitos. Y aquí estamos hablando desde la cobranza a mis clientes. Puedo tener depósitos por cobranza de mis clientes, puedo tener depósitos por traspasos entre cuentas propias, por un préstamo que recibí de un tercero o por un aumento de capital. Es de lo más común. Entonces, si es así, cada uno de estas operaciones tienen que tener un documento soporte para decirle al SAT si causa impuestos o no causa impuestos. Entonces, si es cobranza, pues tengo que tener un CFDI, una factura de ingresos con un método de pago PUE, o si es un método de pago PPD, tengo que forzosamente emitir un complemento de pago o un CFDI de pago, para que entonces ahí la cobranza con la factura esté diciendo exactamente lo mismo al SAT. Si son traspasos entre cuentas propias de la misma empresa o de la misma persona física, pues tengo que tener muy claro los estados de cuenta fuente, origen y el estado de cuenta destino, que sea de la misma persona.
un comprobante y el comprobante del traspaso. Si estoy hablando de préstamos, pues tengo que tener el contrato de préstamo de la línea de crédito con alguna fecha cierta. Si fecha cierta nos referimos a que efectivamente sucedió ese préstamo en el día que tú indicas que está el depósito. Tengo con los bancos previamente firmado un contrato que me dicen que me van a fondear, o tengo previamente un contrato entre otra empresa que me va a prestar o uno de los accionistas me va a prestar. En los aumentos de capital, hay un depósito para un aumento de capital que puede ser una aportación para futuro aumento de capital o un aumento de capital relacionado con acciones o partes sociales en aumento, pues tengo que tener mis actas de asamblea para poder soportar eso, donde se indique la fecha en que entró el dinero y que se está considerando la afectación en el capital social, en el porcentaje accionarial. Entonces, estas son de las causas más comunes en las personas morales, ¿no? Si yo estoy recibiendo un dinero por parte de un cliente para que yo pague algo, pues tengo que tener un mandato, un contrato de mandato, que son cosas ya menos comunes, pero más específicas, o un CFDI que hable que estoy recibiendo un dinero para pago cuenta de terceros, ¿sí? O un contrato donde indique que yo estoy recibiendo un dinero para pagar a nombre de esa persona que me está dando ese dinero. Esto se le llama mandato, y que me está pidiendo que pague a cuenta de él las cosas que están ahí indicadas a través de un contrato. Pero ya yéndonos a casos más específicos. Oigan, las personas físicas, ¿por qué tenemos depósitos en nuestras cuentas bancarias? Pues por cobros de lo que te dediques, honorarios, vendes algo, tienes rentas, pues tienes depósitos. Tienes un recibo de nómina, tienes nómina porque recibes un salario, un asimilado a salario, tienes traspasos entre tus propias cuentas bancarias, recibes préstamos o recibes donaciones en línea recta por tu cónyuge o línea recta, padres, abuelos o hijos, ¿sí? Entonces, son de las causas más comunes y que debemos de cuidar. ¿Con qué? Con estos documentos. Si es de cobranza, pues yo tengo que tener mi CFDI, al igual que la persona moral, un CFDI con método de pago PUE, con un PPD, con complemento de pago. Si estoy recibiendo ingresos por nómina, pues mis recibos de nómina que amparen ese depósito. Si son traspasos entre cuentas propias, por los estados de cuenta del mismo titular. Si son préstamos, los contratos de préstamo con fecha cierta. Y si son donaciones en cónyuge o línea recta, pues debería tener comprobación de parentesco, un acta de matrimonio, en el caso del cónyuge, un acta de nacimiento en el caso de los hijos o en el caso de los padres, donde se ve la línea recta y se ve que la cuenta de origen proviene de ellos, y en algunos casos el contrato de donación. Porque en unos casos, miren, el Código Civil establece que hay que hacer un contrato cuando haya donaciones mayores a 3,000 pesos, que es un monto pues, ya ridículo ahorita, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que sugerimos es cuando ya sean cantidades cada vez mayores, hagas un contrato de donación y que de preferencia vayas y lo ratifiques ante notario, saques una copia certificada para tenerlo por si se ofrece. Cuando las donaciones son mayores a 600,000 pesos en el año, vengan de quien venga, tienes que informarlas. Si tú recibes donaciones de otras fuentes que no son tu cónyuge, tu línea recta, son causantes de impuestos. Lo que realmente está exento ahí son aproximadamente 100,000 pesos, que son 3 UMAS elevadas al año, pero todo lo demás, si te donó tu hermano, tu hermana, un tío, un tía, un amigo, te hizo una donación, eso sí es causante de impuestos cuando excede a esos 3 sumas elevadas al año, que ahorita son alrededor de 103,000 pesos, 105,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues lo que debo hacer es todo lo que está del lado derecho, aquí en este slide, tener un documento soporte de cada depósito. ¿Qué es lo que debo evitar hacer? Tener depósitos que no tenga con qué amparar, porque lo que me van a aplicar, por lo tanto, si me llegan a revisar, es el principio fiscal que les decía. Todo depósito es causante de ISR o de IVA. Vamos al tercer punto, que ahora es, ¿qué es lo que me conviene hacer en mis egresos, en mis pagos o desembolsos? Y aquí les quiero decir el principio fiscal en los desembolsos. ¿Cuál es ese principio fiscal? Pues el principio fiscal es que ningún desembolso es deducible, porque las deducciones son opcionales. Ojo, todos los ingresos causan impuesto. Las deducciones son opcionales, pero para que te las consideren deben cumplir requisitos, ¿sí?
Entonces, tú no creas que así como toda entrada de dinero causa impuestos, si yo saco mi dinero, va a ser algo que reduzca mi base de impuestos. No, porque todo desembolso, bajo tú presentes que cumpliste con el requisito de lo que dices que pagaste, se va a considerar. Si no lo tienes, no se va a considerar. Entonces, fíjense cómo nos juega en contra cada uno de estos principios, porque al final la autoridad lo que quiere es recaudar más. Y aquí vamos a hablar ahora también de las causantes principales de los desembolsos, tanto en personas morales como en personas físicas. En personas morales, pues tenemos los pagos a proveedores, los pagos de nómina, los pagos a préstamos con intereses, pagos a socios o accionistas que hacen las empresas, traspasos a cuentas propias. No estoy mencionando pagos de impuestos porque pagos de impuestos no son deducibles y cuando pagamos impuestos, pues tenemos una línea de captura que ya ampara un comprobante, ¿no? Pero no son deducibles. ¿Cómo tengo que amparar esas causas principales de desembolsos en mi empresa? Los pagos a proveedores, pues tienen que tener una factura electrónica. Si es con método de pago PUE, significa que ya se pagó en el mes, el de la emisión. Si es con método de pago PPD, pues tiene que haber un complemento de pago. Y si son casos de que mi empresa realiza importaciones, pues si es mercancía del extranjero, tengo que tener el pedimento de importación definitivo. En los pagos de nómina, pues tenemos los CFDIs de nómina, la fecha de pago correcta. En el CFDI de nómina, cuando desembolso pagos a mis empleados, a mis trabajadores, a mis colaboradores, porque la fecha de pago es la que detona el periodo en que tienen que generarse las retenciones a las personas, a los empleados, para entregárselos al SAT. Los pagos a préstamos con intereses, pues tengo que tener mi contrato con una fecha cierta y los CFDI de los intereses. Y esto hay que cuidar muy bien porque incluso los bancos se están equivocando mucho al expedir facturas con datos erróneos cuando no tienen el dato correcto de a quién le prestaron, expiden la factura pero al RFC genérico y ahí al no estar cumpliendo con requisitos, pues puedo tener el CFDI en riesgo. Si estamos hablando de pagos a socios o accionistas que hace la empresa, pues yo tengo que tener un comprobante de por qué les estoy pagando a ellos, porque les estoy pagando una nómina, pues tengo un CFDI. Si les estoy pagando dividendos, pues tengo que tener el acta de dividendos y un CFDI que ampare los dividendos. Si estoy reembolsándole capital, pues tengo que tener una acta de reembolso de capital. Si le estoy pagando honorarios y rentas, pues tengo que tener un CFDI de honorarios o rentas, ¿no? Al final tengo que ir comprobando y no nada más decir, le pagué al accionista, ¿sí? Tengo que también, para irlo cubriendo a él, tener todo en claro. Traspasos cuentas propias, pues tengo que tener estados de cuenta del mismo titular o comprobantes de traspaso entre empresas, ¿no? Las personas físicas, ¿qué desembolsos tienen más común? Pues pagos a proveedores, pagos de nóminas, hablo de conceptos deducibles, ¿no? Porque si yo voy al Oxxo y pago con mi tarjeta de débito y soy actividad empresarial, pues a lo mejor no es algo deducible lo que estoy comprando ahí, ¿no? Pero me refiero a que si quiero tener gastos deducibles, pagos a proveedores, pagos de nómina, pagos a préstamos con intereses, pagos de mis deducciones anuales personales, las que presento en mi declaración anual, y traspasos en cuentas propias, por lo que tengo que tener en el pago a proveedores igual, un CFDI por su método de pago de una exhibición, si fue pagado en el mes, y si fue pagado el mes posterior porque fue permitido como un PPD, tengo que tener un complemento de pago. Los pagos de nóminas, tengo que tener mis recibos de CFDI de nóminas a mis colaboradores. Los pagos a préstamos con intereses, pues igual, en un contrato con fecha cierta, un CFDI de los intereses. Y aquí hay que considerar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito en las personas físicas es una cuenta bancaria más abierta. Si yo estoy pagando, yo estoy gastando, perdón, de ahí comprando con la tarjeta de crédito es un medio de pago. Cuando yo pago mi tarjeta de crédito, debo de transferir de mis cuentas, que lógicamente están siguiendo esta lógica que les estoy diciendo, donde hubo una entrada a mis cuentas bancarias que está identificada y que está siendo declarable para yo cubrir mis tarjetas de crédito. Si yo hago depósitos en efectivo a mis tarjetas de crédito, pues se corre el riesgo de los que mencionaba anteriormente, que se dé aviso al SAT y se considere eso como una discrepancia fiscal por tener un ingreso omitido la persona física.
Pagos de deducciones anuales, cuidar tener el CFDI correcto, con su uso de CFDI correcto, y si fue requerido pagar con tarjeta de débito, con transferencia para que sea deducible, como son todos los gastos médicos, honorarios médicos, pues hacerlo de esa manera. Y traspasos en cuentas propias, pues tener también estados de cuenta del mismo titular con su comprobante de traspaso. Todo esto que le estoy diciendo de los CFDI, de cómo ser llenado, campos vitales del CFDI, lo tenemos en una sesión que hicimos, como ya les platiqué, creo que fue la sesión 4 de este año, y tenemos otras cápsulas por ahí en nuestro canal de YouTube al que pueden entrar para tratar de observarlo. Si recuerdan, también otra sesión que hicimos fue de un agente de inteligencia artificial que te permite resumir videos y saberlo más detallado y hacerle preguntas y que te conteste, pues para no hacer no ver todos los 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de un video, ¿no? Bien, pues entonces ahorita ya vimos esos 3 puntos que llevamos de esta sección. Primero hicimos un repaso rápido del entorno que estamos viviendo, el entorno digital. En segundo punto que vimos fue lo que más me conviene hacer en mis ingresos, que es cómo tengo que comprobar mis estados de cuenta, mis depósitos. Y este tercer punto es lo que tengo que hacer en mis desembolsos. Vamos ya a cerrar con esto, con lo que es en la reflexión final. Ante un entorno tan cambiante que estamos viviendo, tan dinámico, más bien tan dinámico que realmente sientes que la velocidad que estamos llevando ahorita es enorme y aparentemente va a ser mayor, yo tengo que implementar en mi empresa operar con sistemas. Los flujos de efectivo, las solicitudes de compra de servicios a mis proveedores, mi control de cobranza, lo tengo que hacer en sistemas integrados ya. No puedo darme el lujo de estar manejando cosas por separado. Si en algún momento me sirvió, ahorita con la velocidad que llevamos, no. Y ahí también nosotros, cuando ustedes tengan estos sistemas integrados, podemos entrar a hacer algo para integrar la contabilidad y tener más velocidad en el tiempo de tener una contabilidad, tener los impuestos listos para que se hagan las declaraciones, pero sobre todo para ir observando discrepancias. Tenemos que en el sistema asociar o identificar todas las operaciones y cada transacción bancaria, tal y como se los comenté anteriormente. No postergar ya la operación de tu empresa, de tus procesos en sistemas. Hay que invertirle. Si queremos mantenernos vigentes, tenemos que invertirle en los sistemas. Les estamos preparando aquí una sorpresa en H-Integro para aquellos que operan sistemas Compact, para poder integrar todos los sistemas Compact en una nube, para que ya no dependan tampoco ustedes de instalaciones locales. Estamos a una semana de liberar este servicio y se los vamos a ofrecer a todos aquellos que ustedes lo quieran. ¿Para qué? Para también nosotros integrarnos más ahí, pero sobre todo para que ustedes operen con sistemas si así les conviene. Si tu empresa ya tiene un sistema que está operando, pues fabuloso. Hay que entrar a más detalle, a que operes completamente el sistema y no lo uses nada más para facturar, no lo uses nada más para hacer tus complementos de pago, sino que operes todo tu proceso de servicio o de sistema administrativo ahí en el sistema. Si quisiéramos resumir en algo, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Es no pagues si no hay comprobante. Si lo haces, considera que esa salida de dinero es altamente probable que no vayas a tener una factura, un CFDI y vayas a complicar tu resultado fiscal. No hay nada más triste que tener una salida de dinero que sí pudiste haber tenido comprobante fiscal y que por alguna razón no te lo envió el proveedor y que ya no tengas el dinero, pero tampoco se pueda reducir a tu base de impuestos y por lo tanto tienes que pagar impuesto por él. Te sale mucho más caro. Entonces, no pagar si no hay un comprobante, si no hay un acuerdo claro con tus proveedores, es lo que tenemos que cuidar. Las personas físicas, hay que reconocer que el momento en que usas el dinero, en que decides pasar tu tarjeta, en que decides transferir, ese momento es el que está determinando la causación fiscal de esa transacción. Al igual cuando recibes un depósito, ahí ya está plasmado el momento en que está surtiendo efectos fiscales.
Si tú no cuidaste tener un comprobante fiscal de ingresos o un comprobante que diga que no es ingresos en tu depósito, ya más tarde va a ser más complicado, ya después va a ser más complicado ponerle algún parche a eso. Si tú tuviste una salida de dinero con un comprobante fiscal que no cumplía requisitos o que está equivocado, ya va a ser más difícil después tener un comprobante correcto. Entonces, desde un principio en tu volante de tu estado de cuenta bancaria, tú tienes que ir cuidando estos aspectos. En tu negocio también, capacitar en esto a tu gente que está operando tu flujo financiero, tus negociaciones de compras, tus emisiones de facturas y de cobranza, porque ahí se genera el momento fiscal. Tienes que identificar aspectos básicos que revisar en comprobantes de tus deducciones como persona física. No desentenderte de este tema y decir esto es para los contadores. No. Cuando tú pidas un comprobante fiscal y te llegue, al menos tienes que revisar algunos campos. Ahí tenemos videos y materiales nosotros que te dicen cuáles son esos campos. Ya te hemos dicho ahorita del método de pago, PUE, PPD, lo que significa. Pero está el campo del uso del CFDI, el campo de la forma de pago, el campo del concepto, el campo del régimen fiscal. Son 5 campos que tienes que revisar en todas las facturas para que aumenten las posibilidades de que sea aceptado por la autoridad en una deducción. Usar un sistema de organización de CFDIs y de transparencia de resultado fiscal. Ya no nada más depender de que me están mandando mis facturas en mi correo electrónico y qué hago con ellos. En tú como persona física tener un sistema para esto. Nosotros aquí en Obetus implementamos desde el año pasado un sistema que le llamamos Obetus Taxo y este mismo sistema está a punto de evolucionar porque a partir de enero lo vas a poder traer tú en tu celular y cada factura que emitas la vas a poder ver ya en tu celular, cada factura que te emitan ahí también la puedes ver en tu celular, vas a poder descargar a través de WhatsApp tu opinión de cumplimiento, tu constancia de situación fiscal, preguntarle al WhatsApp que te traiga la factura de X proveedor, si que te haga un resumen de los gastos más comunes. Entonces, te estamos entregando esta aplicación ya lista para enero, para si tú tienes contratado nuestro servicio de persona física. Estamos a punto de liberar esto, pero como una respuesta a lo que está pasando a este entorno y que tú tengas esta facilidad de organizar tus FDIs y dar de transparencia el resultado fiscal. Y para nuestras personas morales estamos trabajando también en otro sentido, pero ahí como hay más variedad de giros, de tamaños, es un poco más complejo, pero esperen sorpresas también durante el siguiente año. Todo ingreso a mi cuenta debe tener una causa comprobada. Quédate con esto. Recibir un depósito que no sabes de qué es o que después lo vas a comprobar para qué te va a servir, acuérdate del principio fiscal que te dije. Todo depósito causa impuesto, ISR o IVA, salvo pruebes lo contrario. Entonces hay unos aspectos de educación financiera que debemos de conocer todos nosotros como personas físicas para evitar caer en riesgo. Ya hay unos principios, políticas que tenemos que ser más estrictos en nuestras empresas al momento de estar manejando nuestro flujo de efectivo para tener comprobantes correctos en el momento en que están sucediendo esos flujos de efectivo, ¿no? Esa es la conclusión, eso es lo que está pasando, esto es lo que debo hacer y no debo hacer en materia de comprobación de mis flujos de efectivo, tanto en personas morales como personas físicas. Y con esto estamos concluyendo el contenido del día de hoy para cumplir este objetivo, que tú conocieras las razones por las que debemos implementar esto en tu persona física, que implementes acciones inmediatas de este tipo en tus entradas y salidas bancarias para que seas más eficiente en el entorno digital fiscal. No puedo dejar ya las cosas para después, tengo que estar trabajando en el momento de comprobación. Con esto quisimos abonar una parte más a este rompecabezas de toda esta visión, nueva visión que hemos venido desarrollando y tener nuevas ideas para cómo cumplir y hacer crecer tu negocio. Este programa de 11 sesiones donde queremos cumplir, que te lleves ideas de cómo cumplir cabalmente, pero que también te lleves ideas de cómo desarrollar nuevamente tu negocio. Y para eso te invito a que veas las sesiones anteriores. Los materiales que están ahí, créanme que vale la pena, los puedes descargar en el canal de YouTube.
está el de filosofía empresarial para que tu empresa funja como una fuente de bienestar, está el de inteligencia artificial, está este de auditorías, revisiones electrónicas o discrepancias fiscales. Hay mucha información ahí. Hay información para ti como dueño de negocio y hay información para tu equipo de trabajo. Distribúyelo, compártelo, créeme que les va a servir muchísimo, porque los queremos ver en diciembre, el 16 de diciembre, en la última sesión de este programa, de ver las reflexiones del 2025 y qué aprendimos para el 2026. Vamos a hacer una pequeña repaso a cada una de ellas, pero a llegar a reflexiones más profundas y acciones más profundas de lo que tenemos que hacer en nuestro negocio. Ya sería la sesión 11 de las 11 programadas. Y también durante diciembre y enero vamos a invitarlos a una sesión que vamos a tener de reforma fiscal. La reforma fiscal que ya fue aprobada viene ahora muy tendenciosa a más facultades de comprobación y hay que cuidar algunos aspectos hacia adentro de nuestras empresas para evitar caer en eso. Se los tenemos que explicar, se los tenemos que resumir, tratar de hacerlo de una manera simple, que sepan de qué trata y si los vamos a invitar a esa otra sesión adicional, que tendremos una en diciembre y otra en enero, porque pues apenas está corriendo tinta de toda esa reforma fiscal. Y creo que van a suceder varias cosas de aquí a fin de año y va a haber material para platicar. Pues bien, aquí están todas las empresas del grupo Vetus que están para su servicio, están para ayudarlos, están para orientarlos. Ojalá les haya servido esto que estamos viendo, repasen los aspectos importantes y sepan que a partir de mañana va a estar este material arriba en YouTube, lo van a poder descargar y compártanlo. Hay que implementar lo más posible, lo más correcto posible, hay que hacer labor con la gente que se dedica a facturación, a cobranza, a nóminas, a compras, a pagos, a que estén validando sus FDI de manera correcta para que evitemos caer en estas discrepancias y en este robotito de motor, este motor automatizado de inteligencia artificial que está desprendiendo el SAT y cada día nos llega con novedades, ¿no? No hay de otra más que ir hacia adentro de las empresas y tratar de evitar que haya esas discrepancias. Pues muy bien, pues me quedo para cualquier pregunta o comentario. Cerramos ahorita la grabación. Gracias por su presencia y nos vemos el día 16 de diciembre para la siguiente sesión. Gracias.